Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Una pregunta, ¿ya vieron la materia de derecho mercantil? Ya, Sí. Ah, bueno, ahí en esa materia de derecho mercantil, pues bueno, me imagino que sí debieron explicarle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, para que puedan comprender, la diferencia del derecho mercantil al derecho procesal. En este caso, a mí me toca que ustedes comprendan o explicarles cuál es la diferencia. Conmigo van a ver el proceso, ¿sale? Entonces, ahí nada más pongan mucha atención para que puedan comprender todo lo que yo les voy a comentar, ¿sale? Si no comprenden, pues bueno, solamente tienen que leer, leer, leer y ya. Ahora sí que, como me decía a mí mi maestro, en algún momento lo van a comprender y después van a decir, ah, era así o, ah, por esto, lo otro, ¿sale? Entonces, no se me desanimen porque eso lo debieron de haber, bueno, debieron de verlo en el derecho mercantil. Lamentablemente, a veces no son suficientes 2 sesiones, nosotros tenemos 3 sesiones y aún así no va a ser suficiente, ¿sale? Entonces, por eso les decía al principio, es importante que en algún momento, pues bueno, tenemos todos la herramienta, ¿no? Que es el celular, ahí hay que leer, leer y leer, ¿sale? Hay que buscar, hay que ver videos para que tengan una mejor comprensión, ¿sale? Bueno, ahorita le voy a compartir una pantalla, permítame tantito, permítame tantito. Deme un minutito, por favor. ¿Si logran ver la pantalla? A ver, coméntenme. sí, sí se ve. Ok. Ok, aquí entramos con el tema de investigación que yo les dejé. Les compartí el día de ayer, ¿no? 2 cositas que iban a investigar, el origen y la ubicación, ¿sale? Vamos a empezar a ver, María Leticia, ¿me ayudas a leer, por favor? Historia del surgimiento del derecho procesal mercantil. Vas a leer hasta comerciantes. Historia del surgimiento del derecho procesal mercantil. El derecho comercial surgió en Edad Media como una rama separada del derecho civil a consecuencia de un conjunto de factores muy especiales, ya que es elaborado por los comerciantes y para los comerciantes, basado en sus usos y costumbres. El aumento de los negocios mercantiles, la necesidad de asegurar la velocidad de las
transacciones y reforzar el crédito, la celebración de ferias y mercados, la constitución de gremios y hermandades, la práctica reiterada de actos que da nacimiento a determinados usos y costumbres, traen como consecuencia la necesidad de una reglamentación especial para las operaciones que realizaban los comerciantes. Muy bien. Pues bueno, yo ya les ayudé con algo. Ahora quiero que por favor, a ver, tres de sus compañeros. En este caso vamos a poner a Diana. Va a ser Diana. Vamos a tener a Carla. Diana, Carla y José. Van a ser los primeros tres valientes que me van a explicar el origen del derecho mercantil. Y empezamos contigo, Diana, por favor. Ilústranos. Bueno, pues yo en lo que encontré decía que el derecho mercantil surgió ya que los comerciantes sintieron la necesidad de unas nuevas normas, ¿no? Que se adaptaran mejor a los requisitos del comercio. Entonces, pues el derecho mercantil era un conjunto de normas que regulan el comportamiento humano y sobre todo el mercantil, ¿no? Y las relaciones y sus actos. Muy bien, Diana. Carla. El derecho mercantil son conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas en relación a los actos y al comercio. El derecho mercantil surge en la Edad Media frente a la rigidez y formalismo del derecho civil. Los comerciantes sienten la necesidad de las normas que se adapten mejor a los requisitos del comercio. En 1883, el derecho mercantil adquirió en México carácter federal. Al ser reformado la Constitución, se otorgó de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional se promulgó el Código de Comercio de 1884, aplicable en Rey, les encargo el micrófono. Ok. Muy bien, Carla, excelente. A ver, José, compártenos. ¿Cuál es el origen del derecho mercantil? Trofa, mi celular se trabó. Bueno, creo que mi señal era. Ok, no pasa nada. Entonces vamos con Violeta. Violeta, Sí, Vale. el origen del derecho mercantil, ¿qué investigaste? Compártenos. bueno, yo encontré que el origen nació, bueno, dice que nació en Europa en la Edad Media y en sus orígenes fue derecho clasista, encontré creado por los tribunales de mercaderes, cuya jurisdicción se limitaba a los comerciantes matriculados en las corporaciones. Este, también encontré que en México el derecho mercantil se desarrolló en la época colonial y los principales ordenamientos eran los de Cardo y Sevilla, los cuales tuvieron vigor hasta la promulgación del primer Código de Comercio en México, independiente, el 27 de mayo de 1854, y fue llamado Código de Lares. Muy bien, hicieron la tarea. Excelente. Muy bien. Ahora, Trofa, ¿le puedo comentar? claro, comenta. Disculpe. Miren, yo investigué respecto, pues todo inicia de un principio, ¿no? Todo empezó desde así desde el inicio le podemos llamar parte de la antigüedad o de la Edad Media, que más que nada, pues ahí vienen los principios, ¿no? De pueblos más, que se empezaron a dar a conocer. Y nos habla respecto que empezaron las rutas del derecho comercial. También fue desde un inicio, fue terrestre, después fue marítimo, la forma de derecho mercantil.
Que también hubo un movimiento como cuando surgió la división del Imperio Romano, que fue la causa por cual surgió el derecho mercantil desde sus inicios. Eso pues generó parte de empezar a hacer sus, ya sea de gremios o comercialización extranjeras y diferentes lugares. Excelente. José, ¿verdad? Sí, excelente. Muy Correcto. bien, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto que se hayan dedicado, aunque sea un minutito, ¿no? A investigar y a compartirnos, pues, lo que les pedí ayer. Ahora tenemos el otro tema, ¿no? Que es la ubicación en el México del derecho mercantil. Eso pues ya se los voy a preguntar ahorita. Y quien nos va a compartir va a ser Soledad, va a ser Maidet, va a ser Carla y va a ser Juan, ¿sale? Entonces ya ahorita que les pregunte, pues ya saben, ¿no? Primero Juan, luego Soledad, luego Maidet y al último tenemos a Carla, ¿sale? Bueno. Como bien comentaron ustedes, el derecho comercial surgió precisamente en la Edad Media como una rama separada del derecho civil, a consecuencia de que de factores muy especiales, ya que es elaborado por los comerciantes y para los comerciantes, basado en sus usos y costumbres. Mm, Permítame, por favor. Ok. A ver, vamos a ver aquí lo de la historia. A ver, tenemos a quién aquí para que nos ayude a leer. Lisbeth, Sí, maestra. ayúdanos a leer la historia, por favor. Sí. Historia. Dice, en las corporaciones se crearon tribunales especiales para dirimir las controversias que se suscitaban entre los agremiados. La justicia era aplicada por los cónsules. En algunos casos, ante la asamblea, desde luego, todos, todos eran comerciantes, no versados en el, no versados en el derecho, pero como para resolver las controversias se aplicaban los usos y costumbres formados en la práctica del comercio. Los jefes comerciantes estaban en condiciones de fallar. Paralelamente a los tribunales de cada edad existían los tribunales de feria, que también aplican la costumbre. Las sentencias que se dictaban sirvieron para fijar el derecho Mario. consuetudinario. El procedimiento mercantil se basaba en la equidad, entendida como la búsqueda de la verdad real más que la formal. Se imponía al juez examinar el caso concreto y después de conocido aplicar el derecho consuetudinario, teniendo en cuenta la buena fe. Muy bien. Ahora, ¿qué me puedes decir de eso? De lo que acabas de leer. Pues ahí explica sobre en qué se basaba, ¿no? Cuáles eran cómo se fue creando, cuáles eran sus tribunales de cada ciudad, que dice que existía el tribunales de feria, ¿no? Y el procedimiento del mercantil que se basaba en la equidad. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Surgía la forma de organización, ¿no? Desde un inicio, de cómo pactar los cambios de, ya sea de leyes o de forma de comercialización. Excelente. A ver, otro valiente que quiera leer. Ahorita ya les pregunto, ahorita ya les pregunto. Maidet,
Ayúdanos a leer, por favor, Maidet. Sí, nació así un derecho comercial estatutario procedente de las costumbres, elaborado por comerciantes para los comerciantes agremiados y aplicado por los comerciantes que integraban los tribunales especiales. Estas normas constituye- cons- constituyeron la llamada Lex Mercantoria. Si estoy mal en lo amarillo, Lick, por favor, corríjame porque no lo logro distinguir bien, por favor. Ok. Esto es un derecho comercial estatutario, como un derecho especial separado de lo común civil, por oposición a la unidad del anterior sistema romano. El origen del derecho comercial actual como derecho especial está precisamente en estos estatutos medievales. Es en ellos donde se encuentra la fuente de la mayor parte de las instituciones típicas del derecho comercial. Basta recordar que la regulación jurídica actual de los registros mercantiles de la tierra de cambio, las sociedades comerciales, los negocios bancarios, la quiebra y los distintos institutos de derecho marítimo encuentran su fuente remota en las normas estatutarias de la Edad Media. Entre sus muchas características destacaremos tres: su carácter de derecho de clase o profesional, su carácter privado y su uniformidad. Muy bien. Alguien que nos explique, por favor. Vamos leyendo y explicando, ¿sale? ¿Puedo opinar respecto a lo que leí? Claro. Bueno, pues aquí creo que empieza a derivarse a través de los comerciantes y para los comerciantes. También nos Exacto. explica lo que nos decía hace rato el compañero José, que era marítimo y también terrestre, que bueno, todo se empezó a derivar, ¿no? Por la necesidad de los empresarios y para mantener la estabilidad económica dentro de. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Excelente. Pues ahí dices que fue procedente de las costumbres, ¿no? Y de los comerciantes para los comerciantes. Lo que yo que le digo que yo encontré el libro y todo eso, y pues ya yo leía y comprendí que pues los comerciantes tenían unos anillos y con eso hacían valer los pagales en el comercio. Fue como un reglamento. Podías cobrar las letras en otros lugares, pues llevabas el comercio a cabo en un cierto lugar, pero tu letra la llevabas en otro lado y la podías cobrar. Por ejemplo, ellos con sus sellos eran marcas únicas. Estas marcas únicas sí, a veces he visto en esas series de National Geographic que en realidad sí existieron esos sellos y ellos tienen pruebas de que esos sellos, anillos, sí existieron. Y escuché ahorita que estaban hablando también de ferias y, y sí, efectivamente se dice que ellos eh, se empezaron a convocar y a formar grupos porque la finalidad de estos grupos era para trasladarse de un punto a otro, de una ciudad a otra. Y esto era con la finalidad de su integridad, pues, salvaguardar su integridad, porque habían muchos asaltos, mataban a los comerciantes en el camino
y los comerciantes pues se empezaron a hacer agrupaciones. No, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lado, pero vámonos en grupo porque si no, luego pasa feo en el camino. Y es por eso que ellos empezaron a formar grupos y se crearon las ferias. Y en las ferias pues ya surgieron los pagarés y por eso dice también que empezaron a haber reglamentos en Roma como el Jus Civile y como dijeron ahorita, Mercatoria, y, pero no tenían que confundir, por ejemplo, lo que era lo penal con lo mercantil, tenían que separarlo en aquellos tiempos cuando eran surgentes este sistema de mercantil y penal, ellos tendrían que separar su sistema porque no era lo mismo este, sancionar a alguien que no pagaba, por ejemplo, las rentas o los navíos, porque ellos mandaban a traer mercancía, tenían que, a través del mar, creo, ellos navegaban y transportaban mercancías. mm, y ya con el tiempo de que fueron dándose cuenta que a veces habían pérdidas cuando no habían ganancias, porque en el mar pues ya los agarraban a tempestad y que el barco se iba a hundir y tenían que tirar la mercancía. Y entonces ellos llegaban, no, ¿qué pasó esto? Y es cuando se empiezan a hablar de pérdidas y ganancias Exacto. y de utilidades. Ajá. Y con esto ellos ya no tenían que reclamar nada porque sí te había perdido y en otras había que reclamar, por ejemplo, si tú pediste a crédito y no tienes cómo solventar, pues tenías que con algo comprobar con unas tierras o con algo para que tuvieras que resarcir pues la deuda que tenías o que habías hecho con ellos y fue por eso que yo comprendo que fue inventando, ya fueron haciendo libros más adelante en Italia sobre del comercio, de la contabilidad y ya se empezó a relacionar mucho. Ese era mi comentario, gracias. Muy bien, excelente, Juan Adolfo. Hasta que llegamos a tener nuestro código de comercio, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede comentar o me puede decir qué es un comerciante? De acuerdo al código de comercio, estamos hablando sobre eso. ¿Qué es un comerciante? Pues es el que se dedica a una actividad diaria y que es una actividad que es repetitiva y esto porque generan utilidades, generan un lucro y esa es la actividad de que ellos conocen como comerciar, comprar, vender, traspasar y pues, ¿cómo se le podría decir? Ejercen el comercio como intermediando finalmente. Gracias. Excelente, Juan Adolfo. Muy bien, muchas felicidades por lo que acabas de comentar. Ahora vamos a ver el desarrollo del proceso, desarrollo del derecho procesal mercantil. ¿Sale? A ver, alguien que me ayude a leer aquí, por favor. A ver. Carla, Sí, maestra. ayúdanos a leer el desarrollo del proceso Desarrollo del del derecho procesal mercantil. procesal mercantil. Ajá. Francia. Ordenanzas principalmente las de Colbert,
Code Merchant, los cuales en 1673 comenzaron a regular el comercio terrestre y a partir de 1681 la segunda parte de estas ordenanzas rigió el comercio marítimo, siendo ambas verdaderos códigos del derecho mercantil. La promulgación del Código de Comercio francés, Code Napoleón de 1807, cambia radicalmente el sistema del derecho mercantil. ¿Por qué? Inspirado en los principales del liberalismo. Lo concibe no como un derecho de una clase determinada, las de los comerciantes, sino como un derecho regulador de una categoría especial de los actos de comercio. Esto es, ese ordenamiento pretende dar al derecho mercantil una base objetiva que deriva de la naturaleza comercial intrínseca de los actos a los que se aplique. España en 1829 promulgó el Código Obra de Pedro Sáenz de Andino, el cual refleja una clara influencia del Código de Napoleón. Este fue sustituido en 1885. En Italia, el Código Albertino de 1829 fue sustituido por el de 1865 y este por el de 1882, derogado el Código Civil de 1984, que consagra la unificación del derecho privado italiano. En Alemania, al Código de Comercio en 1861 sigue el de 1900, que vuelve en cierta forma al sistema subjetivo para configurar nuevamente al derecho mercantil, tomando como base al comerciante. Por último, merece citarse el Código de las Obligaciones suizo de 1911, que regula conjuntamente las materias civil y mercantil. Muy bien. Carla, Sí, maestra. muy bien. Carla, ¿nos ayudas explicando lo que acabas de leer, por favor? Este, sí, maestra. Haré lo que pueda, es que tengo problemas de comprensión de lectora. Que el Código de Comercio francés de 1887, de 1807, cambia radicalmente el sistema del derecho mercantil y que en España de 1829 promulgó el Código de Obra Pedro Sáenz, el cual refleja una clara influencia del Código Napoleón. Este fue sustituido en 1885. Y en Italia, con el Código Albertino de 1829 fue sustituido por el Código de 1865.
el cual se refleja como el Código de Napoleón. Este fue sustituido en 1885. En Italia, el Código Albertino de 1829 fue sustituido por el Código Napoleón. Y este del Código 1882 fue derogado por Código Civil de 1984, que consagra la unificación del derecho privado italiano. En Alemania, el Código de Comercio de 1861 sigue del Código 1900. em, el- este envuelve al, al sistema subjetivo para configurar nuevamente al derecho mercantil, tomando como base al comerciante. Y por último, el Código de las Obligaciones suizo de 1911, que regula conjuntamente las materias civiles y mercantiles. Sería todo, maestra. Gracias. Muy bien, Carla. Muchas felicidades por lo que acabas de comentar. Pues bueno, más que nada aquí estamos viendo los cambios y cambios, ¿no? Que se han visto de acuerdo a las necesidades principalmente que han tenido los actos de comercio. Han sido cambios y cambios de acuerdo a qué? Pues a las necesidades, ¿verdad? Y seguirá evolucionando de acuerdo a las necesidades de los actos de comercio. ¿Quieres comentar algo, Juan Adolfo? No, gracias. Ah, de acuerdo. Pensé que habías alzado la mano. Muy bien, vamos bien, jóvenes? Muy bien. Ubicación en el México del derecho mercantil. Esa fue otra preguntita de tarea que les dejé que me investigaran. Y llegó el turno de Juan Adolfo. Compártenos, por favor, lo que investigó, ¿no? De la ubicación en el México derecho mercantil. Les vuelvo a repetir, iniciamos con Juan. De ahí sigue Soledad para que te prepares, Soledad. De ahí Maidet. Y a lo último serás tú, Carla, nuevamente. ¿Sale? Juan, Soledad, Maidet y Carla. Ubicación en el México del derecho mercantil. Ahora sí, Juan Adolfo, es tu turno. Es poco lo que investigué. Dice que surge en 1883. Esto de que México adquiere carácter federal al reformarse la Constitución, este, se destaca, por ejemplo, se le da poder al Congreso de la Unión, la facultad de legislar en materia comercial, en- y se promulga el Código de Comercio en 1884 y es aplicable en toda la República a partir de ese momento. Dice eh, pues que en México el estado de la legislación mercantil antes de la vigencia de las célebres ordenanzas de Bilbao, este, a fines del siglo XVI, la justicia y regimiento de la Ciudad de México elevó una representación a la corona, haciéndole ver que en atención al gran incremento que había alcanzado el comercio en la Nueva España, se suscitaban los, los asuntos mercantiles. Eh, por ejemplo, como se tardaban para mm, hacer aclaraciones a los perjuicios o así como decíamos, los intereses o las pérdidas, gastos que se ocasionaban y entonces en- se empieza a establecer en México un consulado parecidos a los de Burgos y los de Sevilla, porque según en México fueron, investigaron los maestros y hicieron una copia de lo que eran
sus leyes de los otros países extranjeros. Y ya que en la Real Audiencia de la Ciudad de México, la Nueva España, mandaron a guardar y cumplir ejecutar por cédula firmada en el Pardo del 8 de noviembre de 1594. Se confirmó la primitiva de 1592 y se aprobó el establecimiento del consulado, ya que ya empezaron a darle más visto bueno al tema. En tanto, dice que las ordenanzas las aprobó según un rey allá en España para que se llevaran a cabo en México, en el consulado. Esa ya que tenía funciones legislativas y judiciales, administrativas, financieras y militares. Y así, en cuanto a las legislativas, consistía en la tarea de crear y someter las leyes mercantiles a la aprobación del monarca. Y así dice, transcurrieron los siglos durante los cuales solo el consulado de México fue hasta 1795, el 17 de enero se creó otro consulado en Veracruz, y el 6 de junio de ese año se creó otro consulado en Guadalajara. Más tarde se fundó el consulado de Puebla con la sola autorización virreinal, que no llegó a ser confirmada por el rey. Antes, el consulado de México tuvo jurisdicción en Nueva Galicia, Guatemala, Sonusco y Yucatán, y todas eran disposiciones de carácter mercantil y son recogidas en la recopilación de Indias que promulga Carlos II en 1681 y que reglamenta el comercio especialmente entre las colonias de América y España. Y ya fueron cambiando, les voy a leer un poco. En el año de 1841 se restablecieron los antiguos consulados con el nombre de tribunales mercantiles. La ley que los estableció declaró que continuaban vigentes las ordenanzas de Bilbao. Después de la aparición del Código Español de 1829 en México, se hizo un intento para preparar el código que más que otra cosa fue la copia del español y del francés en 1808, con algunas modificaciones. Y ya en 1804 aparece el primer Código de Comercio mexicano, que era obra del señor Teodosio Lares, ministro de Santa Anna. De ahí que se le conozca como el Código de Lares. Y dice que duró muy poco, tuvo vigencia muy pocos años por razones políticas. Y ya por el triunfo de la Revolución de Ayutla, el desplazamiento de Santa Anna fue derogado a fines de 1855. Las ordenanzas de Bilbao vuelven a aplicarse, quitan las de Santa Anna y vuelven a... Entonces, cuando se restauró la República en 1867, pensó en la creación de un código de comercio que pudiera aplicarse en todo el territorio, y para ello hubo necesidad